Mi novia me dejó por alguien más ambicioso y me hizo sentir insuficiente. Años después volvió cuando su relación perfecta se vino abajo. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así en internet, pero llevo rato leyendo historias parecidas y, la neta, siento que necesito sacarlo. No para que me den la razón, sino para ordenar todo lo que pasó y entender en qué momento mi vida dio un giro tan raro. Cuando todo empezó yo tenía 27 años. Vivía en un departamento chico, rentado, cerca de mi trabajo. Nada lujoso, pero era mío. Tenía un empleo estable, de esos normales, horario fijo, sueldo decente, sin grandes sueños de hacerme rico. Siempre me consideré alguien tranquilo, incluso aburrido para algunas personas. Y ahí entra ella. La conocí cuando tenía 23. Empezamos como amigos, luego como algo, y sin darnos cuenta ya éramos pareja formal. Duramos casi 4 años juntos. 4 años que, vistos desde fuera, parecían bastante normales, salidas los fines de semana, ver series, visitar a su familia, hablar de algún día mudarnos a un lugar más grande. Yo estaba cómodo. Tal vez demasiado. Ella siempre fue más ambiciosa que yo. No lo digo como algo malo. Tenía planes grandes, hablaba de emprender, de viajar, de no conformarse con una vida promedio. A veces sentía que yo era justo eso que ella no quería ser. Aún así, nunca pensé que eso fuera un problema real entre nosotros. O al menos no uno que nos fuera a separar. Las cosas empezaron a sentirse raras el último año. Ya no era tan cariñosa, se la pasaba más en el celular, siempre cansada, siempre ocupada. Yo preguntaba qué pasaba y ella decía que nada, que era estrés, que no exagerara. Yo le creía, porque cuando confías en alguien, no estás buscando señales de que te va a dejar. Un día, así sin aviso, me pidió que habláramos. Esa frase que ya sabes que nunca trae nada bueno. Fuimos a un café cerca de su trabajo. Ni siquiera quiso hacerlo en la casa. Desde ahí algo se me hizo raro. Me dijo que ya no se sentía igual. Que me quería, pero que no estaba enamorada. Que sentía que nuestras vidas iban en direcciones distintas. Yo intenté mantener la calma, pero por dentro estaba hecho pedazos. Le pregunté si había alguien más. Se quedó callada unos segundos, y con eso ya tenía mi respuesta. Sí, había alguien más. No me dijo que me había engañado, solo que había conocido a alguien. Alguien diferente. Alguien que la hacía pensar en grande. Alguien que tenía proyectos, contactos, visión. No usó la palabra mejor, pero se sentía flotando en el aire, como si yo fuera una versión incompleta de lo que ella necesitaba. Lo que más me dolió no fue que se fuera. Fue como lo explicó. Me dijo que yo era buena persona, que siempre la traté bien, pero que ella necesitaba más. Más emoción, más ambición, más futuro. Yo me quedé escuchando, sin saber qué decir, sintiéndome chiquito. Esa misma semana terminó conmigo. 4 años resumidos en una conversación incómoda y una despedida rápida. Se llevó sus cosas en silencio. No hubo gritos, no hubo drama. Solo un vacío horrible. Los meses siguientes fueron de los peores de mi vida. No porque no pudiera vivir sin ella, sino porque empecé a cuestionarme todo. Mi trabajo, mis metas, mi forma de ser. Empecé a sentir que tal vez tenía razón, que yo era conformista, que no aspiraba a nada grande. Cada vez que pensaba en ella con el otro tipo, me comparaba. Lo stalkeé más de lo que me gustaría admitir. El tipo parecía sacado de Instagram, viajes, eventos, negocios, fotos en lugares caros. Ella se veía feliz. O al menos eso mostraba. Y yo ahí, yendo del trabajo a mi casa, tratando de convencerme de que estaba bien. Hubo noches en las que pensé seriamente en escribirle. En preguntarle si había hecho bien las cosas. En prometer que iba a cambiar. Pero algo dentro de mí no me dejaba. Tal vez orgullo, tal vez dignidad, o tal vez miedo a escuchar que ya era demasiado tarde. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en otra cosa. No exactamente en motivación tipo voy a ser millonario, pero sí en una necesidad de no quedarme estancado. Empecé a meterme más en mi trabajo, a aprender cosas nuevas, a decir que sí a oportunidades que antes me daban flojera. No para demostrarle nada a ella, sino para dejar de sentirme insuficiente conmigo mismo. Pasaron los años. Literalmente años. Cambié de trabajo, me mudé a un departamento mejor, conocí gente nueva. No me volví una persona completamente distinta, pero sí una versión más segura. Dejé de pensar en ella todos los días. Dejó de doler. Hasta que un día,
sin aviso, apareció de nuevo. Un mensaje sencillo: hola, ¿cómo has estado? Como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera dejado sintiéndome menos que alguien más. Ver su nombre en mi celular fue como un golpe directo al estómago. No respondí de inmediato. Me quedé viendo la pantalla, preguntándome por qué ahora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y ahí empezó todo otra vez. Tardé casi todo el día en responderle. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía si quería decir algo. Ver su nombre me movió cosas que yo pensaba ya resueltas. No era dolor exactamente, era más bien una mezcla rara de nostalgia, coraje y curiosidad. Al final contesté algo neutro: hola, bien, ¿y tú? Nada más. Sin emojis, sin preguntas extras. Me tardó en responder un par de horas, pero cuando lo hizo, fue como si nunca hubiéramos dejado de hablar. Me dijo que estaba más o menos, que había pensado en mí desde hace tiempo y que esperaba que no le molestara que me escribiera. Eso me sacó de onda. ¿Desde hace tiempo? ¿Y hasta ahora se animaba? Platicamos por mensajes varios días. Cosas básicas: trabajo, pandemia, la vida. Evitábamos el tema obvio como si fuera una bomba, hasta que un jueves en la noche me dijo que si podíamos vernos para tomar un café y ponernos al día bien. Ahí sí sentí cómo se me apretó el pecho. Acepté. No sé si por madurez o por morbo. Tal vez un poco de las dos. Quedamos en una cafetería tranquila, lejos de donde vivíamos antes. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se veía distinta. No mal, pero tampoco como la recordaba. Más cansada. Menos segura. Me sonrió cuando me vio, una sonrisa nerviosa, y me abrazó como si no supiera si tenía permiso. Platicamos de cosas superficiales al inicio. El clima, el tráfico, el café caro. Pero eventualmente salió lo inevitable. Me dijo que había terminado con ese tipo hacía ya casi un año. Que las cosas no salieron como esperaba. No lo dijo con drama, pero sí con una especie de decepción muy clara. Me explicó que al principio todo fue emocionante: viajes, proyectos, promesas. Pero poco a poco se dio cuenta de que él no era tan estable como parecía. Mucho show, pocas bases. Mucha ambición, pero cero compromiso real. Mientras la escuchaba, sentí algo que me dio hasta culpa, alivio. No porque le fuera mal, sino porque, por primera vez en años, dejé de sentir que yo había sido el error. Me dijo que conmigo se sentía segura, que ahora lo valoraba más. Que en ese momento de su vida no supo verlo. Yo asentía, pero por dentro estaba confundido. Parte de mí quería decirle te lo dije. Otra parte quería preguntarle por qué ahora sí y antes no. Me confesó que había intentado salir con otras personas, pero que no conectaba igual. Que conmigo siempre había sido ella misma. Que extrañaba la tranquilidad, la estabilidad, lo real. Esa palabra se me quedó clavada, real. Porque cuando me dejó, justamente eso parecía ser el problema. Cuando salimos del café, me preguntó si podíamos seguir hablando. No dijo volver, no dijo intentarlo, pero estaba implícito. Yo le dije que sí, pero fui honesto, que necesitaba ir despacio. Los días siguientes hablamos más seguido. Mensajes largos, llamadas ocasionales. Recordábamos cosas del pasado, nos reíamos. Y aunque no lo quería admitir, me estaba empezando a enganchar otra vez. No igual que antes, pero sí lo suficiente como para preocuparme. Un día me dijo algo que me hizo ruido. Estábamos hablando de relaciones y soltó, casi sin pensarlo: creo que ahora sí estoy lista para algo serio. Me quedé callado. ¿Ahora sí? ¿Y antes qué éramos? Empecé a notar pequeños detalles. Comentarios comparándome con su ex, siempre para bien, pero comparaciones al final. Historias donde ella quedaba como la que había aprendido la lección. Y yo, como la opción segura. El plan B que siempre estuvo ahí. Eso me pegó en el ego. Porque sí, había crecido, había mejorado, pero no quería ser el premio de consolación de nadie. Un viernes en la noche quedamos de cenar. Ya no era café inocente, ya se sentía más como cita. Platicamos, tomamos un par de cervezas, y la tensión era evidente. En algún punto me tomó la mano. No la quité, pero tampoco la apreté. Cuando me miró y me dijo que me extrañaba, sentí un nudo en la garganta. No dudaba que fuera verdad. Lo que dudaba era por qué me extrañaba. Esa noche no pasó nada más. Nos despedimos con un abrazo largo. En el camino a casa, en lugar de sentirme feliz, me sentí inquieto. Como si algo no cuadrara. Empecé a preguntarme si realmente quería volver con ella o si solo estaba reaccionando a la validación tardía.
Durante años me sentí menos, y ahora la persona que me hizo sentir así volvía diciendo que siempre fui suficiente. Eso mueve algo muy primitivo. Pero también recordé cómo me sentí cuando se fue. Las noches dudando de mí. Las comparaciones. El silencio. Y me di cuenta de algo incómodo: ella había vuelto cuando yo ya estaba bien. No cuando me necesitaba, sino cuando ella estaba perdida. Eso no la hacía una villana, pero tampoco hacía automática la reconciliación. Decidí que necesitaba poner las cosas claras antes de seguir avanzando. No quería repetir la historia, pero ahora desde el otro lado. Y así, con más preguntas que respuestas, llegué al momento de decidir si esto era una segunda oportunidad o solo una prueba para ver cuánto había cambiado yo. Después de esa cena me tomé unos días para pensar. No le escribí tanto como antes, y ella lo notó. Me mandó un mensaje preguntando si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo andaba con muchas cosas en la cabeza. No era mentira. La verdad es que empecé a analizarla con otros ojos. Antes, cuando estábamos juntos, yo justificaba muchas cosas. Su forma de minimizar lo que yo hacía, sus comentarios sobre aspirar a más, su impaciencia. Ahora, con la distancia que dan los años, esas cosas ya no se sentían normales, se sentían desgastantes. Un domingo quedamos de vernos para caminar por un parque. Nada romántico, nada planeado. Solo hablar. Ahí fue cuando decidí decir lo que traía guardado. Le dije que me alegraba verla bien, que valoraba que fuera honesta conmigo, pero que necesitaba preguntarle algo directo. Le pregunté por qué había vuelto conmigo. No porque me extrañaba, sino porque ahora. Se quedó callada un rato. Me dijo que había pasado por un proceso difícil después de su ruptura. Que se dio cuenta de que había confundido emoción con estabilidad. Que conmigo siempre había tenido algo real, y que no supo apreciarlo. Que había madurado. Todo sonaba lógico. Incluso sincero. Pero algo no terminaba de convencerme. Le pregunté si, de no haber fracasado su relación anterior, estaría ahí conmigo. No lo hice con mala intención, pero su silencio me respondió antes que sus palabras. Dijo que no sabía. Que era una pregunta injusta. Tal vez lo era, pero yo necesitaba escuchar algo más firme. Ahí entendí que no se trataba de castigarla ni de sacarle una confesión. Se trataba de ver si su versión de volver incluía realmente elegirme a mí, o solo regresar a lo conocido. Seguimos hablando, pero el ambiente ya no era el mismo. Ella se puso un poco a la defensiva. Me dijo que sentía que yo estaba poniendo barreras, que no parecía tan abierto como antes. Y tenía razón. Ya no lo era. En los días siguientes empecé a notar que su interés crecía justo cuando yo marcaba distancia. Cuando tardaba en responder, me escribía más. Cuando yo proponía algo casual, ella quería algo más íntimo. Eso me hizo ruido. No quería una relación basada en el miedo a perderme. Una noche me habló llorando. Me dijo que sentía que estaba perdiendo su oportunidad conmigo. Que no quería cometer los mismos errores. Que me amaba. Esa palabra cayó pesada. No porque no la creyera, sino porque no sabía si llegaba tarde. Le dije que necesitábamos hablar en serio, sin idealizar nada. Quedamos de vernos en mi departamento. Algo que no pasaba desde hacía años. Cuando llegó, el ambiente estaba cargado. Nos sentamos en la sala, sin música, sin distracciones. Le dije que durante mucho tiempo me sentí menos por su decisión de irse. Que me tomó años volver a confiar en mí. Que ahora, aunque ya no estaba roto, tampoco estaba dispuesto a volver a un lugar donde sentía que tenía que demostrar mi valor. Ella lloró. Me pidió perdón. Dijo que nunca quiso hacerme sentir así. Que en ese momento pensó que estaba tomando la mejor decisión para su vida. Y lo entendí. Todos tomamos decisiones egoístas a veces. Pero también le dije algo que nunca le había dicho, que cuando eligió a alguien mejor, me convirtió en alguien reemplazable. Y que eso no se borra solo con arrepentimiento. Hubo un silencio largo. No incómodo, pero sí definitivo. Me preguntó si entonces no había posibilidad. No supe qué responderle de inmediato. Porque la verdad es que sí la quería, pero ya no desde el mismo lugar. Le dije que no estaba cerrando la puerta por completo, pero que tampoco podía prometerle nada. Que si íbamos a intentar algo, tenía que ser sin comparaciones, sin expectativas de que yo llenara un vacío, y con la conciencia de que yo ya no era la misma persona que dejó atrás. Eso pareció tranquilizarla un poco. Nos abrazamos. No pasó nada más. Y, curiosamente, fue la primera vez que me sentí en control de la situación. Las semanas siguientes fueron una especie de prueba. Salíamos, hablábamos,
pero yo ya no giraba alrededor de ella. Si no podía verla, no movía todo mi horario. Si algo me molestaba, lo decía. Y noté algo importante, a veces parecía frustrada, como si extrañara la versión de mí que siempre estaba disponible. Un día, sin querer, lo confirmó. Estábamos discutiendo por algo tonto, y me dijo, antes no eras así. No lo dijo como reclamo, pero ahí estaba. Antes yo era más fácil. Esa noche, solo en mi casa, entendí algo clave. No se trataba de quien había cambiado para bien o para mal. Se trataba de que ya no encajábamos igual. Y forzar eso solo iba a repetir la historia, aunque con papeles invertidos. Me dolió aceptarlo. Porque una parte de mí quería que funcionara. Quería que todo ese dolor tuviera un final bonito, una especie de justicia emocional. Pero la vida no siempre cierra así. Decidí que tenía que tomar una decisión, aunque no fuera la que ella esperaba. Tomé la decisión un martes cualquiera. No fue después de una gran pelea ni de una revelación dramática. Fue un día normal, de esos donde nada especial pasa, y justo por eso me quedó claro. Estaba en el trabajo, revisando pendientes, cuando me llegó un mensaje suyo. Algo simple, preguntando si nos veríamos el fin de semana. Me quedé viendo la pantalla y, por primera vez desde que volvió, no sentí emoción ni ansiedad. Sentí cansancio. No físico, sino mental. Como si una parte de mí ya supiera que estaba estirando algo que no daba para más. Esa noche le dije que necesitábamos hablar. No puso resistencia. Creo que en el fondo ella también lo veía venir. Quedamos de vernos en el mismo café donde meses atrás habíamos hablado por primera vez después de tanto tiempo. Me pareció simbólico, aunque no lo planeé así. Cuando llegó, se le notaba nerviosa. Yo, curiosamente, estaba tranquilo. No di rodeos. Le dije que había pensado mucho las cosas y que, aunque la quería y valoraba lo que habíamos compartido, no podía seguir intentando algo que me hacía sentir en constante evaluación. Le expliqué que no era un castigo ni una hora yo tengo el poder, como ella llegó a insinuar en algún momento. Era simplemente honestidad. Le dije que cuando se fue, algo se rompió en mí. No de forma dramática, pero sí profunda. Y que aunque con el tiempo sané, esa experiencia me cambió. Ya no podía amar desde el mismo lugar de entrega ciega. Y eso no era justo para ninguno de los dos. Ella lloró. Me dijo que sentía que había llegado tarde. Que ahora sí sabía lo que quería. Que estaba dispuesta a esforzarse. Y le creí. Pero también entendí que el problema no era su disposición actual, sino la historia que ya cargábamos. Le dije algo que me costó mucho, que no quería ser la persona con la que se conformó después de perder lo que creía mejor. Que necesitaba ser elegido sin dudas, sin comparaciones, sin aprendizajes forzados por el fracaso. Se quedó en silencio un rato largo. Luego me dijo que nunca pensó que me perdería de verdad. Esa frase, sin querer, confirmó todo. Nos despedimos con un abrazo. No hubo promesas de tal vez en el futuro ni frases vacías. Solo un adiós honesto. Cuando se fue, me quedé sentado unos minutos más, procesando todo. Esperaba sentirme devastado, pero no fue así. Sentí tristeza, claro, pero también alivio. Los días siguientes fueron raros. No porque la extrañara como antes, sino porque estaba acostumbrado a tenerla presente otra vez. Hubo momentos en los que dudé. Me pregunté si no había sido demasiado duro. Si no estaba dejando ir algo que podría haber funcionado. Pero cada vez que pensaba en volver a escribirle, recordaba cómo me sentía al inicio, pequeño, insuficiente, siempre comparándome. Y entendí que crecer también implica saber cuándo no volver. Con el tiempo, retomé mi rutina sin ella. Volví a enfocarme en mis cosas, en mi trabajo, en mis amigos. Empecé a salir con alguien nuevo meses después. Nada serio al principio, pero distinto. Más ligero. Sin esa sensación constante de tener que probar mi valor. No estoy diciendo que ella fuera una mala persona. No lo es. Tomó decisiones desde el lugar en el que estaba en ese momento. Como todos. Pero también aprendí que no todas las personas que vuelven lo hacen porque te eligen, sino porque ya no quieren perder. Hoy, viéndolo en retrospectiva, agradezco que haya vuelto. No para retomar lo nuestro, sino para darme cuenta de cuánto había cambiado yo. Antes, ese mensaje habría sido todo para mí. Ahora, fue solo una prueba. Si alguien está leyendo esto y está pasando por algo parecido, no tengo una respuesta universal. Solo sé que el amor no debería sentirse como una competencia ni como una revancha.
Y que si alguien te deja sintiéndote menos, no siempre volver a intentarlo es la solución, aunque el final no sea el que imaginabas. A veces, la verdadera victoria no es que te elijan al final, sino elegirte tú.